noches. Antes que nada quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Oncología la invitación para poder participar en esta sociedad de residentes. Ya continuando con los temas, voy a tratar de desarrollar el tema de integrar la terapia sistémica, este tratamiento multimodal para los pacientes de cáncer de la unión gastroesofágica que sean localmente avanzados. ¿Por qué necesitamos un tratamiento multimodal? Principalmente porque los desenlaces en supervivencia con únicamente la cirugía llegan a ser muy pobres. Tomando los grupos controles de algunos estudios como el CROSS o el del Intergroup, tenemos que van alrededor de 27 a 24 meses. Sin embargo, hay cierta limitación para los estudios en este tipo al encasillar los tumores de la unión gastroesofágica, ya que faltan estudios con un enfoque para esta entidad únicamente. Únicamente existe un estudio, el estudio POET, que evaluó esto como una entidad aparte y es un estudio que se terminó de manera prematura. La mayoría de la información que tomamos para nuestra toma de decisiones es de estudios tanto de cáncer gástrico o estudios de cáncer de esófago. En estos estudios, por ejemplo, en los de cáncer gástrico, existe una poca proporción de pacientes con tumores de la unión gastroesofágica, y para los estudios de la parte del cáncer esofágico, lamentablemente también combinan las dos histologías, tanto la histología epidermoide como la histología de adenocarcinoma. Existen estudios pilares con los que nos podemos guiar. Está, por ejemplo, el del Intergroup, que ya lo mencionaron previamente. Este nos da la pauta de utilizar la quimiorradioterapia de manera adyuvante. Está el estudio MAGIC, que nos puso como un método para la terapia multimodal, utilizar la quimioterapia perioperatoria. Aunque era un estudio de cáncer gástrico, puse también el estudio POET, ya que es el único estudio que solo encasilla tumores de la unión gastroesofágica, un estudio de neoadyuvancia de una terapia secuencial de quimio con quimiorradioterapia, y el estudio CROSS, que ya lo vimos, que era de quimiorradioterapia neoadyuvante. Con todos estos estudios tenemos 4 modalidades de tratamiento que podemos utilizar. El primero es la quimiorradioterapia neoadyuvante. Después podríamos utilizar la quimioterapia perioperatoria, que también, como sabemos, la mayoría de los estudios los pacientes no completaban el tratamiento perioperatorio, por lo que lo podemos encasillar como la quimioterapia no adyuvante, y los estudios de adyuvancia, que es la quimiorradioterapia adyuvante, y con menos peso por los estudios, la quimioterapia adyuvante. Ahora vamos a tratar de desarrollar los estudios o la evidencia que hay para poder tomar la mejor decisión con nuestros pacientes. La evidencia que hay para la quimioterapia no adyuvante o perioperatoria son principalmente tanto de estudios de cáncer de esófago como de cáncer gástrico. El objetivo es un control o poder llevar al paciente una resección R0 y tratar de manera temprana la enfermedad micrometastásica. Existen estudios como de esófago, aquí estos dos estudios, uno positivo, uno negativo, en los cuales utilizaban ya sea terapia neoadyuvante con cisplatino 5-FU, o en el segundo estudio es un esquema de perioperatorio con cisplatino y 5-FU. Como podemos ver, el primer estudio, el de arriba, mejoraba las tasas de resección R0 y también tenía mejoría en la supervivencia global. En el segundo estudio es un estudio negativo, un estudio que no mostraba mejoría ni en las tasas de resección R0 ni en la supervivencia global. También existen estudios de cáncer gástrico utilizando quimioterapia no adyuvante o perioperatoria. Está el estudio francés y el estudio que vemos del EORTC, que también utilizaban un esquema con cisplatino y 5-FU, la mayoría eran de histología adenocarcinoma, y vemos que al igual que el otro, un estudio era positivo tanto para disminuir la mortalidad como la supervivencia libre de enfermedad, y el de abajo fue negativo para los dos desenlaces. Tomamos decisiones principalmente de estudios como el estudio MAGIC, este estudio europeo que nos daba un esquema de quimioterapia perioperatoria, principalmente con el esquema de pirubicina, cisplatino y 5-FU. En total eran 6 ciclos comparado únicamente cirugía.
Este es importante porque únicamente tenía 11% de pacientes de cáncer de la unión gastroesofágica. El estudio fue positivo tanto para supervivencia libre de progresión y para supervivencia global. A 5 años era de 36% en el grupo de la terapia con quimioterapia contra únicamente 23% los pacientes que iban a cirugía. Sin embargo, una de las críticas de este estudio es que el grupo de estudio, el grupo con quimioterapia, parecía que los pacientes tenían una tendencia a tener estadios más tempranos que el grupo control, y únicamente el 42% de los pacientes completaron todo el tratamiento del protocolo completo. Existen metaanálisis que han tratado de responder la pregunta si la quimioterapia neoadyuvante tiene algún beneficio. Este metaanálisis publicado en el 2011, que consta de 9 estudios aleatorizados, vemos que había una disminución en las tasas de riesgo de muerte de aproximadamente 13%, y este beneficio era un beneficio absoluto de 5.1%, y que se veía un beneficio mayor en las histologías de adenocarcinoma. Entonces, con estos estudios se recomiendan principalmente 2 regímenes que puedes utilizar, como la terapia perioperatoria, el de 5-FU y cisplatino, o el de las 3 drogas con hiperrubicina, cisplatino y 5-FU, y algunos sustituyendo el 5-FU por capecitabina. Realmente no existen estudios que comparen estos 2 regímenes. Sabemos que la terapia con 3 drogas, únicamente 40% de los pacientes completan el esquema, y por eso en algunas guías como en NCCN prefieren el esquema perioperatorio con 2 drogas. Existe otro estudio que nos veía si era importante de manera neoadyuvante dar 2 drogas contra 3 drogas, o si había también un beneficio de dar más ciclos de quimioterapia. Es un estudio en el que utilizaron cisplatino con 5-FU, únicamente 2 ciclos prequirúrgicos, o cisplatino, capecitabina y epirubicina, 4 ciclos prequirúrgicos. Eran aproximadamente 900 pacientes, y lo que vieron es que había menores tasas de efectos adversos grado 3 o 4 en el grupo con las 2 drogas, mayores tasas de resección R0 en el grupo que tenía las 3 drogas. Sin embargo, al final, en el desenlace primario, que era la supervivencia global, no había diferencia entre dar un esquema con 4 ciclos de 3 drogas o únicamente 2 ciclos con 2 drogas. Una de las limitaciones de este estudio que podemos tener para nuestro manejo es que no era un esquema con quimioterapia perioperatoria como es el estudio MAGIC. Ya presentado en ASCO de este año y en ESMEO, estuvo los resultados de la fase 3 del estudio FLOT. Este estudio es un estudio que comparaba 2 esquemas de terapia perioperatoria. Comparaba el esquema como estándar, que era con epirubicina, cisplatino y 5-FU o capecitabina, 6 ciclos perioperatorios, contra un nuevo esquema que se componía de docetaxel, 5-FU, leucovorin y oxaliplatino. Eran 8 esquemas, 8 ciclos dados cada 2 semanas. Su objetivo primario era supervivencia global, y más del 50% de los pacientes eran pacientes de la unión gastroesofágica. ¿Qué vimos en los desenlaces? Que para los desenlaces secundarios fue positivo para su supervivencia libre de progresión. También había mayor cantidad de pacientes que iniciaban la quimioterapia postquirúrgica con el esquema FLOT, mayores completaron el tratamiento con quimioterapia, mayores pacientes con el esquema FLOT iban a cirugía planeada, y había mayor cantidad de resección R0 en el esquema de estudio. Y para su objetivo primario, que era supervivencia global, fue positivo de 50 meses contra 35 meses y estadísticamente significativo. No hubo diferencia realmente en la morbilidad o mortalidad postquirúrgica, y era un esquema bien tolerado, ya que no hubo diferencia en los eventos adversos serios. Entonces, con esto podemos decir que este nuevo esquema podría ser el nuevo estándar de tratamiento perioperatorio. Empezando ahora con lo que es la quimioradioterapia neoadyuvante, que el objetivo principal es incrementar el control local y también control a distancia. Tenemos el estudio CROSS, que ya lo vimos. Uno de los principales datos de este estudio es que 22% de los pacientes eran pacientes de la unión gastroesofágica, 75% adenocarcinomas, 25 escamosos, y lo que podemos ver al
evaluar la quimioradioterapia neoadyuvante con un esquema con paclitaxel y carboplatino semanal era que había mayores tasas de resección R0, las respuestas patológicas completas eran de 29% y su objetivo primario, supervivencia global, fue positivo a favor de la terapia trimodal de 49.4 meses contra 24 meses, estadísticamente significativo. Existen otros estudios de quimio-radioterapia neoadyuvante, como son el estudio que ya vimos del CALGB, que tuvo un cierre prematuro únicamente con 56 pacientes y el IRISH con 113 pacientes. Los dos estudios con 5FU, cisplatino, más la radioterapia contra cirugía únicamente, y los dos veíamos que tenían tasas de respuesta completa de 40 al 25% y fueron positivos para supervivencia global, que fueron sus desenlaces primarios. También en el metaanálisis del 2011, al evaluar la quimioradioterapia neoadyuvante contra únicamente la cirugía, vemos que había disminución del riesgo de muerte en toda la población general, un beneficio absoluto de 8.7 a 2 años y un beneficio que también se incrementaba cuando veíamos la histología de adenocarcinoma. Entonces, para el régimen óptimo, te ponen como opciones, puedes utilizar cisplatino 5FU como en el CALGB o carboplatino paclitaxel. Existe un metaanálisis japonés en el que trataron de ver si alguno de estos esquemas era mejor que el otro. Únicamente encontraron que carboplatino paclitaxel era mejor en las histologías escamosas, no encontraron esta diferencia en el adenocarcinoma. Sin embargo, en las guías sigue siendo un esquema aceptado los dos, con un poquito de mejor tolerabilidad del esquema de carboplatino paclitaxel. Si existen estudios que vean si es mejor la quimioterapia o la quimioradioterapia neoadyuvante, pues tenemos estos dos estudios fase 2 con pocos pacientes. El segundo se cerró de manera prematura, en el que trataban de responder a esta pregunta. Sin embargo, veíamos que teníamos mejores tasas de resección R0 al adicionar la quimioradioterapia y mayores tasas de respuesta completa. Sin embargo, en los desenlaces de supervivencia global, los dos estudios fueron negativos. O sea, estos estudios fase 2 parecía que la quimioterapia era igual que la quimioradioterapia. Sin embargo, son estudios fase 2 y hasta actualmente no existe un estudio fase 3 que los compare. En el estudio POED, el único estudio que tenía pacientes de la unión gastroesofágica como una entidad única, tuvo un cierre prematuro, únicamente enroló 126 pacientes, trataban de responder si una terapia secuencial era mejor que dar únicamente quimioterapia neoadyuvante. En el brazo de quimioterapia era de cisplatino, leucovorin o 5FU por 15 semanas, y en el brazo experimental era el mismo esquema por 12 semanas, más la quimioradioterapia con un esquema de cisplatino y etopósido. Y lo que encontraron en este fue que no había diferencia en las tasas de resección, había mejores respuestas completas al usar la quimioradioterapia, no había mayor mortalidad postquirúrgica entre ninguno de los dos brazos, y aunque la supervivencia global tenía una tendencia a mejorar con la adición de la quimioradioterapia, que a 3 años fue de 47% contra 27% de la quimioterapia, estadísticamente no fue significativo. Entonces realmente es un estudio negativo y que se determinó de forma temprana. Entrando a la fase de adyuvancia, que hay un poquito menos de evidencia, únicamente son estudios de cáncer gástrico que engloban a algunos pacientes con tumores de la unión gastroesofágica, empezando con la quimioradioterapia. Está el estudio del Intergroup 0116, el McDonald, que ya lo vimos en la ponencia previa. En este estudio, 20% de los pacientes eran tumores de la unión gastroesofágica y se aleatorizaban a tener una adyuvancia con quimioradioterapia con bolos de 5FU y leucovorin. Fue un estudio positivo tanto para supervivencia global, supervivencia libre de recaídas. Sin embargo, solamente 64% de los pacientes completaron el protocolo de tratamiento. Existen otros estudios que ya no comparan la quimioradioterapia adyuvante contra únicamente cirugía, sino que meten otras modalidades de tratamiento como el CALGB 80-101, que a la quimioradioterapia con protocolo del Intergroup le adicionan dar como secuencia
epirubicina cisplatino 5-FU y fue negativo, no había diferencia en adicionar la quimioterapia. Y el estudio ARTIS, que era un estudio secuencial de forma adyuvante de quimioterapia, capecitabina, cisplatino, y al otro grupo, a la quimioterapia, le adicionaban un esquema de quimioradioterapia con capecitabina. Este también fue un estudio negativo, tanto para supervivencia libre de enfermedad como para supervivencia global, pero un análisis de subgrupo estaba a favor de supervivencia global para los pacientes con ganglios positivos. Nada más fue en el único subgrupo que se encontró beneficio. Para quimioterapia adyuvante hay menos evidencia. Realmente lo que tenemos es un estudio fase 2, donde 62% de los pacientes eran de la unión gastrocefágica, eran aleatorizados a 4 ciclos de paclitaxel y cisplatino y encontraron supervivencia global a 2 años del 60%, pero es un estudio fase 2. Y tomando como referencia el estudio CLASSIC, que es un estudio realmente para tumores, una adyuvancia en tumores gástricos, que se daba una adyuvancia con capecitabina, oxaliplatino, se vio que este estudio era positivo para supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Sin embargo, pues realmente lo que hacemos es traspolar la información de este estudio de cáncer gástrico. Viendo si es mejor la quimioterapia adyuvante o la quimioradioterapia adyuvante, existen metaanálisis, pero en cáncer gástrico, este metaanálisis de 6 estudios aleatorizados, vemos que había una mejoría en el control o en la recurrencia locorregional, pero no había una mejoría en la supervivencia global comparando la quimioradioterapia adyuvante o la quimioterapia adyuvante. Entonces, con estos, ¿qué tenemos? Tenemos 2 panoramas: paciente que llega con una cirugía inicial, sabemos que de T2N positivo para arriba se benefician de una adyuvancia. No sabemos si es mejor la quimioradioterapia adyuvante o únicamente quimioterapia, pero por los estudios ARTIS y el del Intergroup, parecía que quimioradioterapia es mucho mejor para márgenes positivos, enfermedad voluminosa o enfermedad ganglionar. Y para tratamiento neoadyuvante sabemos que hay mucho más evidencia para el uso de tanto tratamiento con quimioradioterapia neoadyuvante como quimioterapia neoadyuvante. Probablemente la quimioradioterapia neoadyuvante sea un poco más tolerada que la quimioterapia perioperatoria, y la quimioradioterapia también te va a dar mayores tasas de control local. Entonces, como conclusiones, sabemos que es mejor dar adyuvancia que dar neoadyuvancia que adyuvancia. La quimioradioterapia te puede dar mayor control local. La quimio perioperatoria puede tener otros nuevos esquemas como el de docetaxel y oxaliplatino, y pues únicamente los pacientes con cirugía previa, sabemos que solo se van a beneficiar aquellos que tengan arriba de T3, ganglios positivos, parece que se beneficiarían más de la adyuvancia con quimioradioterapia que con la quimioterapia, que solo nos serviría para los pacientes con estadios muy tempranos. Bueno, pues muchas gracias. Ahora